Saludos estudiantes, para mí es un honor y un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes y el día de hoy, bueno, pues voy a presentarles el tema acerca de la comprensión lectora. Este tema lo habíamos visto en clase, pero voy a tratar de expandirles y sobre todo para que ustedes este video lo puedan volver a ver y puedan volver a entender y comprender sobre el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. Es importante, recuerden que les había dicho que nosotros debemos tener bien claro cuáles son las tres comprensiones de lectura para nosotros poder de esta forma analizar información y saber cómo contestar a las preguntas que se nos vienen presentando en las diferentes materias. Recuerden que nosotros poder comprender un texto es la base fundamental para poder expandirnos a las demás ciencias, ¿sí? De la educación que nosotros vamos a poder presentar. Recuerden que ustedes están estudiando para ser docentes, entonces si no tenemos bien claro comprensión lectora, si no sabemos eh, analizar bien un texto, no vamos a poder transmitir nuestros conocimientos a los estudiantes, entonces es muy importante, ¿sí? Recordemos que les había dicho que nosotros tenemos 3 niveles de comprensión lectora. ¿Sí? Literal, inferencial y el crítico, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Cada uno de estos 3 niveles son muy importantes y como les decía, es la base fundamental para nosotros poder impartir las diferentes en las diferentes ciencias, ¿sí? Del tronco común, en matemáticas, en naturales, en sociales, etcétera, ¿sí? Si nosotros sabemos analizar bien un texto, las demás materias se nos van a ser mucho más fáciles el poder impartir a los estudiantes, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera, que es la comprensión literal, ¿sí? La comprensión literal, como su nombre mismo dice, es literal, es decir, todo aquello que está explícito en el texto, es decir, la información tal cual que me va a arrojar el texto va a ser la respuesta de X pregunta que me haga, ¿sí? Entonces, para este tipo de comprensión lectora, yo voy a tener el conocimiento de las siguientes preguntas, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Supongamos que estamos hablando de un artículo científico y yo digo, ¿qué dice el artículo científico? Ah, bueno, pues habla sobre, no sé, nuevas tecnologías. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? Entonces, el texto me va a ir mostrando las respuestas a cada una de estas preguntas, ¿sí? El texto me da las respuestas a estas preguntas. Cuando nosotros hablamos de comprensión lectora literal, el texto mismo me da las mismas respuestas de las preguntas, ¿sí? Cuando yo ocupo una comprensión lectora literal, claro ejemplo, en matemáticas. Matemáticas me arroja los datos que me da el texto principal. ¿Sí? Entonces, ¿a qué velocidad va el auto? Si en la parte de inicio el texto me dice que va a 50 kilómetros por hora, yo sé cuál es. Entonces, utilizo mucho comprensión lectora literal en matemáticas. ¿Sí? Este tipo de comprensión lectora me va a ayudar a mí a estimular ¿qué? Tiempo, espacio, personajes, secuencia de hechos, detalles del texto, encontrar palabras, sinónimos, antónimos, ¿sí? Me va a ayudar a captar el significado de las palabras y de las oraciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando del cuento de la Caperucita Roja, ¿sí? Le pongo, ¿quién es Caperucita Roja? Bueno, Caperucita Roja es una niña que vive con su abuelita. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se desarrolla? ¿Con quién? ¿Para quién? Etcétera. Entonces, el texto me va a dar literalmente las respuestas a las preguntas que me hagan, ¿sí? Recordemos, comprensión literal es explícito. Toda la información que está en el texto, ¿sí? Me va a ayudar a mí a responder las preguntas que me hagan. Vamos con el siguiente, comprensión inferencial. Este tipo de comprensión me ayuda a establecer relaciones entre las partes del texto para inferir información. Inferir, ¿qué significa? Llegar a conclusiones, ¿sí? A conclusiones que no están escritas en el texto. Ahí está la diferencia entre literal
Y el inferencial, recordemos que literal me dice el texto. Inferencial, yo tengo que llegar a una conclusión. Yo tengo que concluir, ¿sí? Después de haber leído el texto, llego a una conclusión, ¿sí? Todos estos aspectos no están escritos en el texto. Por eso yo tengo que analizar, ¿sí? Cada vez, por eso es que es un poco ya más complicado. Antes me daba el texto, ahora yo tengo que analizar qué es lo que me dice el texto, a qué conclusión voy a llegar después de leer el texto. Para eso tengo estas preguntas, ¿sí? ¿Qué pasará antes de? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice el texto esto? ¿Qué otro título podría darle yo al texto? ¿Qué diferencias o semejanzas hay entre las dos partes? ¿A qué se refiere el texto cuando menciona esta parte? ¿Cuál es el motivo que tiene el autor para decirme esta parte del texto? ¿Y qué relación hay entre las partes que se mencionan en el texto? Ya no me va a dar a mí la respuesta el texto que está escrito, sino que yo voy a tener que analizar qué es lo que me menciona el texto. Esto me va a ayudar a mí a estimular que predecir resultados, ¿sí? Inferir significado de las palabras según el contexto del texto. Yo voy a poder saber cuál es el significado de ciertas palabras. Voy a estar en capacidad de poder elaborar resúmenes porque después de la lectura yo voy a analizar, llego a conclusiones y puedo hacer mi resumen, ¿sí? En un cuento yo puedo prever un final diferente, ¿sí? Voy a poder también tener plantear, ¿sí? Ideas del contenido, proponer títulos para el texto, ¿sí? Saber qué es lo que me quiere decir el autor, no solo quedarme con la información que está en el texto, sino yo poder ir más allá y concluir, ¿sí? Las posibles situaciones que se puedan realizar, ¿sí? Esta parte es muy importante para nosotros poder concluir, ¿sí? Poder decir, bueno, pues después de esta lectura, ¿qué me quiso decir este autor? ¿Qué fue lo que quiso mencionar en esta frase? ¿Sí? Poder analizar esas situaciones es muy importante. Y un ejemplo claro de comprensión lectora inferencial son los refranes. Porque en los refranes nosotros tenemos que analizar qué me quiere decir este refrán, a ver a qué conclusión voy a llegar, ¿sí? Entonces, es importante cada uno de estos aspectos para tomar en consideración y yo poder estar en capacidad de analizar cada uno de los textos que tengo yo para leer, ¿sí? Y vamos con el último, que es la comprensión crítica. Esta comprensión crítica implica un ejercicio de valoración, de yo fomentar un juicio, ¿sí?, hacia el texto que estoy leyendo. Me permite a mí dar argumentos, ¿sí?, y sustentar mis opiniones, ¿sí? En este caso, recuerden que es crítico, ¿sí? Yo voy a dar un juicio de valor, ¿sí? Una crítica sobre algún texto. ¿Qué me pareció a mí? ¿Qué opino sobre esta situación? Aquí ya es más mi opinión, ¿sí? ¿Qué preguntas yo voy a tomar en cuenta? ¿Crees que? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se podría dar la situación? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué opinas de? ¿Sí? Son preguntas ya diferentes, propias mías, ¿sí? Esa es la diferencia entre el inferencial. En el inferencial utilizamos y llegamos a argumentos acordes a lo que dice el texto, ¿sí? Aquí es más mi opinión, ¿sí? Cuando hablamos de comprensión crítica, hablamos más de nuestra opinión, qué pensamos, qué decimos sobre diferente texto que nosotros tenemos. Y aquí vamos a poder estimular, ¿sí?, el contenido de un texto y distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar a los personajes, analizar la intención del autor. Y cuando hablamos de distinguir de un hecho y una opinión, ¿sí? Un hecho es algo que está comprobado, ¿sí? Bajo argumentos que están sustentados, ¿sí?, con aspectos importantes. Y cuando yo hablo de una opinión, es algo mío propio, ¿sí? Algo que no necesariamente tiene que estar sustentado con un argumento, sino es mi opinión, lo que yo creo de X situación, ¿sí? Recordemos que cada uno tiene diferentes opiniones.
Entonces, por eso es crítico, porque cada uno de nosotros pensamos diferentes, tenemos opiniones diferentes, ¿sí? Y podemos al final llegar a una conclusión. Sin embargo, a eso se refiere la comprensión inferencial, llegar a conclusiones determinadas, ¿sí? Sobre un mismo tema. Entonces, estos tres niveles de comprensión, cuando nosotros tenemos claro, ¿sí? Para nosotros es muy importante como docentes dominar estos tres tipos de comprensión lectora, porque nosotros vamos a saber qué tipo de comprensión vamos a utilizar en las diferentes ramas del saber, ¿sí? Como les decía, bueno, pues en matemática utilizaremos tal vez la literal y tal vez la inferencial también para llegar a conclusiones. Porque cuando yo tengo un problema matemático, tengo que sacar los datos. ¿Quién me dan los datos? El texto original. Después llegar a la conclusión, qué pasó con X situación. Entonces, tengo que manejar muy bien estos tres tipos de comprensiones para yo llegar al resultado final y poder llegar, ¿sí? A lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es poder transmitir los conocimientos a mis estudiantes, ¿sí? Elegir cuál es la adecuada de acuerdo a la diferente rama del saber que yo poseo, ¿sí? Entonces, espero que este video haya sido de su ayuda, ¿sí? Para que ustedes puedan ampliar este contenido, este conocimiento y puedan analizar, ¿sí? Nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto.